y escuchar la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Adelante. Muy buenos días a nuestro coordinador, a este gran equipo de comunicadores, al director, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al mayor insumo de este medio, que son sus radioescuchas, a ese pueblo dominicano que siempre presta su atención al programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, el tema obligado es el discurso del presidente de la República. Y particularmente vamos a decir, hasta ayer reacio a esa sobreexposición que tiene o que tenía el presidente a los medios de comunicación, pero he entendido el sentido de esas intervenciones y él mismo las explicó. Y con la explicación que dio, creo que tiene razón al hacerlo tanto en la forma como en la frecuencia de presentar ante el país lo que son sus ejecutorias del gobierno. Digo que he sido uno de los críticos con relación a esa, que entendía hasta ese momento, una sobreexposición, porque conforme el mismo presidente de la República explicaba en su discurso, es expresando la forma que él quiere transmitir e imprimir a su gestión de gobierno. Y es esa visión de un gobierno transparente y un gobierno de rendición de cuentas. Si es cierto que no es la típica rendición de cuentas establecida y exigida por la Constitución Dominicana, que se hace cada 27 de febrero, sí el presidente está claro a quién responde y a quién debe explicar el resultado de sus ejecutorias. El presidente no se le han subido los humos a la cabeza y está claro en que debe rendir cuentas a su mandante, aquel a quien le dio el poder para ser presidente de la República. ¿Y quién es ese? Bueno, pues el destinatario de ese discurso, que es el pueblo dominicano. Y ve estas intervenciones primero como un ejercicio de cercanía, un ejercicio de vínculo con el pueblo dominicano, como un ejercicio de transparencia. Si usted solicita a alguien que le realice una gestión a su nombre, ese es el llamado contrato de mandato, lo menos que se puede esperar es que esa persona a quien usted le ha designado esa responsabilidad le explique, le rinda cuentas. Incluso eso es una de las características esenciales del contrato de mandato. Bueno, pues eso es lo que el presidente ha querido hacer con esta que muchos hemos catalogado sobreexposición. Explicar de forma constante a ese mandante, a aquel que le ha dado el poder al pueblo dominicano, qué es lo que se está haciendo con sus recursos. Porque al fin de cuentas, las acciones, las ejecutorias de gobierno no son más que el uso planificado de los recursos que todos aportamos por vía de los impuestos. Y eso fue lo que hizo en el día de ayer el presidente de la República. En cuanto a la forma, yo siempre he criticado ese discurso un tanto altisonante y monótono que tiene el presidente, pero que se ha convertido en su nota característica. Sin embargo, antes de ayer comentaba Rosendo el elemento contextual, el lugar donde decidió tener este discurso. Primero, tomando en cuenta la gesta histórica del 16 de agosto, la gesta de la restauración, y segundo, el lugar, la segunda ciudad en importancia del país, a la que también le ha dado un trato especial, tanto en la designación de altos cargos en el gobierno como en cuanto a las inversiones en el presupuesto nacional. Eso es con relación a la forma. En cuanto al fondo, creo que fue un discurso bastante apropiado. Algunos elementos son notas repetitivas de discursos anteriores, como por ejemplo aquellas explicaciones que tienen que ver con el manejo de la pandemia, aquellas que muchos ven como justificaciones de por qué no se ha alcanzado muchas de las promesas que se esgrimieron en el discurso de toma de posesión, pero que en las explicaciones, al menos a mí, me ha convencido al analizar los datos, al cotejar los datos, las explicaciones que ha dado de lo que ha tenido que enfrentar primero con la pandemia y luego con la inflación que se generó a consecuencia de la guerra de Ucrania y Rusia. Bueno, pues entiendo que aquellas promesas que se hacían, no todas se han podido cumplir, y así lo explicaba de manera bastante magistral el presidente de la República en su alocución del día de ayer. Por ejemplo, no podemos dejar de obviar
el tema de las justificaciones que ha dado, perdón, de las explicaciones que ha dado del buen manejo de la pandemia. Eso ha sido repetitivo. Es el hecho de... Brillante, mi amigo. Es el hecho de haber hecho todo lo necesario para tener la vacuna disponible. Eso nadie puede excusarlo. Nadie puede, rebatirlo. El país tomó las medidas apropiadas. Hizo todo lo necesario para tener disponible todas las vacunas para que los ciudadanos tuvieran acceso a ellas de forma gratuita y teniendo o impulsando un proceso de vacunación que nadie pone en dudas. Creo que eso es una nota de éxito que el presidente de la República sacará siempre debajo de la manga porque efectivamente fue positivo, fue bueno y sobre todo fue exitoso. Por eso la República Dominicana, vale decir, está disfrutando de cierta normalidad en comparación con otros países que aún están peleando o lidiando con la reapertura. Otros aspectos que no podemos soslayar de su discurso y que entiendo fueron cardinales fue la explicación que dio con relación al manejo de la inflación. Muchos dicen, bueno, aún se manejan altos precios, hay críticas de diferentes sectores. En las encuestas, en las mediciones, es un elemento que preocupa de forma sustancial al pueblo dominicano. Pero la pregunta que nos hacemos, si el presidente de la República no hubiese impulsado y el gobierno dominicano las medidas que se han tomado, si los resultados no fueran el de otros países que al día de hoy están en medio de protestas y de inestabilidad precisamente por no haber tomado medidas efectivas. Bueno, pues esas medidas el presidente de la República las explicó, como por ejemplo el tema del subsidio del 100% al combustible, que es un subsidio que al fin de cuentas evita que se dispare la inflación de forma igualitaria para todos. Ese subsidio va dirigido a todos los dominicanos. También el subsidio al que se refirió, que es un subsidio que va aplicado directamente a los fertilizantes y a algunos componentes que se utilizan en la agricultura. Y muchos dirán, pero bueno, eso afecta a un sector determinado. Pero no, la agricultura produce el producto de la agricultura, lo consumimos todos. Y al fin de cuentas, los subsidios destinados a ese sector también impactan a toda la ciudadanía. Bueno, pues al fin de cuentas, habló del subsidio dedicado al transporte, el subsidio del 10% a las importaciones del maíz, al trigo, a la soya, a la harina y a la grasa vegetal. También destacó, aunque en términos prácticos, el arancel cero no ha tenido que ser utilizado de forma especial. La producción nacional ha respondido de manera apropiada y no ha habido esa gran necesidad de hacer uso de esa dispensa que se aprobó en meses pasados en el Congreso Nacional. También se refirió al manejo del INESPRE, aplicando este criterio de subsidio a los sectores más necesitados, con los llamados mercados populares y al duplicar las bodegas de venta directa. También destacó la inversión que se ha hecho en el subsidio focalizado que se hace aumentando las transferencias que se realizan vía Supérate, el aumento del bono gas, el aumento de las raciones en los comedores económicos. En fin, habló de la gran inversión que se ha hecho del presupuesto nacional. Habló de cifras importantes, 42.800 millones de pesos. No es una suma insignificante, es una suma especial. Y tal y como, usando una figura retórica, explicó, son sumas importantes destinadas precisamente a paliar la inflación y que pudieron bien, si no hubiese estado estos factores internacionales nefastos afectando la economía nacional, se hubiesen bien podido invertir en obras de infraestructura o en otras obras tal vez que sea más fácil presentar al pueblo dominicano. Y creo que ese preámbulo explicando la inversión importante que se ha hecho para reducir el impacto de la inflación internacional, que no es un tema exclusivo de la República Dominicana, para explicar el por qué tal vez no se ha avanzado tanto en otros rubros, como es el tema de las obras públicas que tanto esperan y necesitan en la República Dominicana. También se habló del tema económico. Creo que es un tema al que nadie puede criticar con relación a los números que ha dado el presidente de la República respecto al buen desempeño que ha tenido la República Dominicana. Es un hecho objetivo que no está sujeto a discusión y es que estamos con un crecimiento sostenido. De hecho, el año pasado fue un crecimiento de 2 dígitos.
Fue poco más de un 12% que alcanzó la República Dominicana de crecimiento económico en lo que va del primer trimestre de este año. El crecimiento se sitúa en un 5.6% y la proyección que hace la CEPAL con relación a lo que podría ser el crecimiento al concluir este año se podría situar entre un 5 a un 5.5%. También reseñó el presidente la estabilidad cambiaria. Es más, no solamente la estabilidad cambiaria, sino la apreciación del peso dominicano, que es algo con pocos precedentes, por lo menos en mi memoria, así a corto plazo, fuera de aquellas crisis que han generado una gran depreciación, como fue la crisis económica del 2002 y luego una apreciación de la moneda. En estas circunstancias también es de valorar que ha habido una apreciación de la moneda. Cuando el presidente tomó el poder, la moneda, la tasa de cambio se situaba próximo al 59 por 1. Al día de hoy está próximo al 53,80, lo que también es un elemento a reseñar y a valorar a favor del manejo que ha tenido el gobierno dominicano con relación a la pandemia. A la crisis de la inflación y al manejo de la economía en sentido general en medio de una crisis tan importante. También refirió como un logro importante el aumento de lo que es la reserva del país, que se sitúa, conforme señala, en un récord histórico de 14.500 millones de dólares. Se refirió a la agricultura, señalando que se ha logrado alcanzar una producción, la refirió de récord, de 14.4 millones de quintales de arroz, alcanzando la autosuficiencia alimentaria. Así también se refirió al plátano y otros rubros también que se han alcanzado cifras récords en cuanto a la producción agropecuaria. Se refirió al sector eléctrico, a obras públicas. En el sector de obras públicas quiero ahí destacar dos elementos. Primero, la sinceridad que tuvo al referirse a la obra del Coral, de la autovía a la autovía del Coral. En esa dio una nota explicativa señalando las razones por las cuales no se había avanzado en los términos que se había proyectado, y creo que es un ejercicio de sinceridad necesario. Explicó que se trataba de complicaciones contractuales y que había preferido la transparencia a la eficiencia, y creo que eso es positivo. Al fin de cuentas, esa precipitación a veces que se tiene al impulsar procesos de licitación que no cumplen siempre con todas las garantías del lugar, no son positivas para el país y luego se traducen en una mala administración de recursos públicos. Creo que fue válida esa explicación. Fue una nota interesante en ese renglón de las obras públicas, un señalamiento que hizo con relación al metro que va dirigido a Los Alcarrizos. Y es que la ampliación del metro Los Alcarrizos, según señaló el presidente, costará un 25% menos por kilómetro lineal de lo que costó hace 15 años. Eso, entiendo, fue una nota importante que es bueno subrayar. Perdón, Manuel, sí. Yo pienso que eso fue una nota errada. Me parece que le pasaron una información equivocada al presidente de la República, porque tenemos que recordar que esa línea del metro que va desde el 9 hasta la entrada de Los Alcarrizos es una línea que va por arriba. Por arriba. Tú no puedes comparar los 15 kilómetros soterrados por debajo del metro desde Villamella hasta la feria con esta línea. Sí, pero hay una parte que es soterrada. Independientemente de eso, la parte que arranca desde el 9 es soterrada. Exactamente. Por eso la tuneladora fue colocada. Sí, pero ¿qué cantidad de kilómetros? Bueno, pero quería reseñar lo que señaló el presidente de la República, y es importante que se abra ese debate con relación al uso escrupuloso de los fondos públicos y de qué manera él proyecta precisamente su gestión. Él apuesta a un uso transparente, a ser celoso de los fondos que aportamos todos en el presupuesto para realizar las obras. Yo creo que es positivo que se lance la cifra y bueno, que se someta Hoy tiene a la una discusión. oportunidad, él tiene ahora mismo una procuradora independiente. Yo creo que excelente oportunidad para que ellos, que ya tienen cuantificado en cuánto pudo haber consistido la sobrevaluación, depositen un expediente precisamente contra la administración que se entiende que es intocable por algunas razones que yo no le doy ningún valor. Totalmente de acuerdo. Pero también, y ya para cerrar con la parte general, quisiera reseñar otra nota bastante interesante con relación a lo que él decía de que se ha de construir
tres extensiones de la UAS con el mismo presupuesto que se invirtió en los famosos parqueos que se tienen aquí en la UAS. Es también otra nota que generó risas, aplausos de ese público que estaba ahí atento a sus explicaciones. Ya finalmente tuvo notas explicativas con relación a la seguridad ciudadana, la reducción de la tasa de homicidio, de los atracos y otros aspectos más que tenían que ver con la reforma a la Policía Nacional. Señores, creo que haciendo un balance del discurso del presidente Luis Abinader, creo que fue un discurso positivo. Fueron expresiones que algunas fueron novedosas, que trazan, vamos a decir, una línea en cuanto a su gestión de gobierno con relación a los 2 primeros años, y en esta primera parte rindió la cuenta que se esperaba y destacó aquellos aspectos, como era de esperarse, positivos de su gestión, y marcó también un tramo de proyecciones con relación a cuáles serían sus prioridades en los 2 años que le quedan de este periodo gubernamental. Llévatelo, Cundo.